Alas de Águila de Luis Campos y yo lo voy a interpretar para todos ustedes aquí en UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Bienvenidos a todos. Señor, levantamos nuestras manos, levantamos nuestros brazos, Señor, y volamos como águilas en el fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Fluye, Jesús. Fluye, Jesús, sopla tu viento. Ahora mismo, Padre Santo, en tu nombre, Jesucristo. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar, a tu iglesia. Una nueva vida, Jesucristo, UNBJ. Te estoy. Te estoy esperando, permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Habita en mí. Lo que soy es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila, volar. Habita en mí. Lo que soy es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila, volar. Te estoy esperando, permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Habita en mí, lo que soy es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila, volar. Habita en mí, lo que soy es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila, volar. Habita en mí,
lo que soy es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila volar. 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 Gracias, Padre Santo, por esta interpretación que tú me das. Gracias, gracias al dulce Espíritu Santo por todo lo que está haciendo y gracias por todo lo que hará en este tiempo de prédicas directas al corazón. Padre Santo, yo te pido que me des sabiduría, entendimiento, conocimiento de tu palabra para que yo pueda hablar con prudencia y con sabiduría del Eterno. En esta hora, Padre Santo, yo te doy gracias porque tú estás aquí con nosotros, como dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí nos has traído con provisiones, con bendiciones, con paz, con salud. Gracias por la vida de mis hijos, gracias por la vida de mi familia, gracias por todos los colaboradores, por todas las personas que interceden por esta iglesia en línea. Gracias por todos los nuevos suscriptores que llegan aquí. Gracias por los equipos de grabación, los ungimos con tu poderosa sangre, con tu presencia para que puedas tú fluir a través de ellos. Y muchas gracias, Padre Santo, porque hoy nos vas a dar una palabra que nos va a animar, que nos va a levantar, que nos va a sustentar, que nos va a dar fuerzas. Yo te pido que me des sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación, interpretación de tu palabra, para que yo no hable en mis fuerzas, sino con la guía del Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi boca. Dame palabra profética, dame de nuevo autoridad, poder, y en esta hora yo ato toda fuerza del enemigo que se quiera levantar en los aires, en la atmósfera y alrededor, y quedan cancelados y cortados en el nombre de Jesucristo, y no pueden obrar, no pueden operar, porque les queda prohibido por el poder de la sangre de Jesucristo en este lugar y alrededor. Padre eterno, gracias por todo lo que estás haciendo. Pido por la paz de Colombia y por la paz de Jerusalén, y bienvenido Espíritu Santo a mi vida, a este lugar y a todos los que están alrededor y allá en esa conectividad a través de YouTube y a través de nuestras plataformas de internet. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Dulce Espíritu Santo. Amén. Bueno, para todos los nuevos, yo soy Patti Ramos de Colombia, predicadora de la palabra profética, y hoy, como siempre, un tema maravilloso. Bueno, vamos a hablar acerca de las fuerzas, vamos a hablar acerca de la elevación espiritual, y nuestro tema va a ser cuando nos desanimamos, cuando perdemos nivel espiritual, cuando decaemos, como le pasó a muchos personajes en la Biblia, hombres y mujeres que tuvieron desánimo y que estuvieron de alguna manera enfermos en la parte espiritual y perdieron fuerzas y perdieron estatura espiritual, se fueron debilitando, se fueron apagando y fueron menguando sus fuerzas. Hoy vamos a hablar acerca del búfalo y el águila. Vamos a tener como texto base Salmos 92:10 y vamos a dar inicio entonces. Por eso comencé con esa adoración de el águila. Luis Campos la canta, yo la interpreté, se llama Como águilas volar. Bien,
En el Salmo 92:10, vayamos allá por favor. Dice la palabra de Dios, Salmo 92:10. Gracias, Padre Santo. El título, qué bueno es alabar a Dios, en el Salmo capítulo 92. Pero entonces en el 10 versículo dice, tú has llenado mi vida de poder, de ti he recibido un trato especial y he podido presenciar la derrota de mis enemigos. También dice que Él nos da poder y que Él nos trata de una manera especial y que hemos podido presenciar la derrota de nuestros enemigos. Los primeros enemigos que debemos derrotar son los nuestros, los de nuestro propio corazón, porque la guerra, la batalla de todos nosotros se libra primeramente adentro, en nuestra alma, en las emociones, en los sentimientos, porque el alma es sentimental, el espíritu es poder. Entonces nosotros tenemos una batalla que es en el alma, porque el alma quiere cosas fuera de Dios y el espíritu quiere todo lo del eterno. Entonces por eso hoy vamos a hablar acerca de el búfalo y el águila y vamos a hablar acerca de la fuerza y de la elevación espiritual. Me gusta muchísimo este tema, permítanme acá, yo remojo la palabra con una rica aromática de menta que traje en este día. Wow, está deliciosa. Menta para refrescar la boca. Wow, está muy rica. Bueno, vamos entonces hoy a hablar acerca de esta palabra y vamos entonces a tener el Salmo 92:10 como texto base. Esta es nuestra iglesia en línea, que pues muchas personas, principalmente mi hijo Ezequiel me decía, mami, vuelve a predicar en el púlpito. Así que bueno, hoy estamos aquí en el púlpito de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón, que es una iglesia en línea y bueno, gracias al Padre Eterno hasta que nos ha traído. Fuerza significa poder, capacidad y ser fortalecidos. Elevación significa subir en alto, niveles de unción y madurez espiritual. Vamos a hablar de esas dos cosas, de la fuerza y de la elevación espiritual. ¿Sabías que el Eterno utiliza simbología por medio de los animales, por medio de la creación? Él utiliza esos símbolos, esos ejemplos de su propia creación para mostrarnos y enseñarnos a nosotros cosas. La hormiga, hay enseñanzas en la Biblia sobre la hormiga, sobre la oveja, sobre la cabra, sobre el caballo, sobre el águila, sobre el búfalo, sobre muchos animales. Él pone como ejemplo para diferentes enseñanzas. Hoy veremos el significado del búfalo y el significado del águila, aunque yo ya tengo aquí una prédica sobre la hermosura del águila, se las dejo aquí abajito en audio para que la complementen con esta prédica. Esta prédica va a ser de ministración, pero también va a ser una prédica de subir el ánimo, levantarnos de esa condición a donde el enemigo muchas veces nos ha lanzado, nos ha tirado, porque nosotros comenzamos la vida cristiana con fuerza, con poder, con ánimo, con alegría, con gozo, con amor al Eterno, y después eso va menguando, como pasa muchas veces en los matrimonios, que al inicio todo es muy lindo y al inicio todo es como muy hermoso y como todo muy animado y como todo muy precioso, pero va menguando el amor y va menguando el interés si se deja apagar el amor. La Biblia dice acerca de, en Apocalipsis, el Eterno le habla a una de las iglesias y le dice que ha perdido su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer lugar que
que tenía el Eterno en nuestras vidas cuando lo conocimos. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor Jesucristo, para mí era muy importante todo lo que tenía que ver con Él. La alabanza, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno. Y siempre ha sido mi prioridad el Eterno, siempre. Para mí lo más importante es Él. Entonces, cuando uno va creciendo espiritualmente o digamos va caminando la vida cristiana, hay momentos de desánimo. Yo los he vivido. Hay momentos donde uno pierde fuerza, porque vamos a ver más adelante qué le pasó al profeta Elías cuando él, siendo un gran hombre de Dios, y a David también le ocurrió, y a muchos hombres y mujeres de Dios que se desanimaron por las pruebas que estaban viviendo. Entonces, cuando el niño nace, tiene toda la capacidad, toda la fuerza, todo el potencial, tiene todo nuevo en él, el bebé. Tiene el cuerpo nuevo, los órganos nuevos, la mente nueva, el corazón nuevo, todo es nuevo, la sexualidad viene sellada, como cerrada, como un regalo, porque la parte sexual es un regalo que Dios nos dio para vivir en pareja, en el matrimonio. Entonces el bebé cuando nace tiene todo el potencial, porque todo es nuevo, ¿sí? Y a medida que el niño va creciendo, va desarrollando sus capacidades, su potencial, su fuerza, sus dones, sus talentos. Pero cuando la persona va creciendo más, eso va menguando. Como cuando una persona ya es anciana, ya no tiene la misma fuerza ni el mismo potencial. Lo acabó, o lo desgastó, o lo malgastó, porque hay personas que han malgastado su vida y han llegado a la vejez malgastando su vida en el pecado, sin Dios, sin el Eterno. Entonces, cuando nosotros nacemos, tenemos todo el potencial. Por eso el Eterno habla tanto de los niños en la Biblia. ¿Por qué? Porque los niños, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los niños, porque los niños tienen todas las capacidades, todo nuevo en ellos. Para ellos todo es una sorpresa, para ellos todo es lindo, para ellos todo es hermoso, para ellos todo es nuevo. Entonces, siempre yo creo y le he enseñado a mis hijos que no pierdan la inocencia de ser como niños, de permanecer, aunque ya sean grandes adultos, ser como niños todavía en su corazón, en el sentido de la pureza, de siempre sorprendernos, de ver una flor, de ver un árbol, de ver la naturaleza. Los niños se sorprenden por cada cosa. Nosotros no podemos perder nuestra niñez, aunque seamos adultos. En Jeremías capítulo 1, y esta es una palabra que quiero ministrar porque Dios me la habló, y es una palabra que yo sé que va a ayudar a muchas personas que han perdido fuerza. Jeremías capítulo 1 dice, en el llamamiento, Jeremías capítulo 1, Dios llama a Jeremías, pero entonces donde dice Jeremías, pon tu nombre, ¿sí? Para que te sientas identificado. Pero en el versículo 4, Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga, no tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, para destruir y derribar, pero también para levantar y reconstruir. Entonces, para destruir y derribar a nuestros enemigos, nuestros y alrededor, pero también para levantar y para reconstruir ¿a quién? A nosotros mismos y a los demás. Entonces, en el llamamiento de Jeremías, el Eterno lo llamó, pero le da una palabra, le dice que desde el vientre lo había escogido, porque la Biblia dice que Él nos tejió en el vientre. Él hágase de cuenta que Él tejía como cuando las personas tejen con lana o con hilos.
puntada por puntada, con mucho cuidado para que todo quedara bien. Él a cada uno de nosotros nos tejió de manera detallada. Tú no eres el producto de una coincidencia, tú no eres el producto del capricho de tus padres o de que naciste por casualidad. No, naciste porque Dios te tejió adentro del vientre de tu madre. Él estaba mirando cada ojo, cada uña, cada pelo. Dice la Biblia que cada cabello lo tenemos contabilizado. Imagínense cómo es el de detallista, que él cuenta cada uno de nuestros cabellos, y cuando se cae uno de nuestros cabellos o varios, él también lo sabe. O sea que él tiene cuidado de cada cosa, de cada ser humano. Y por eso aquí en Jeremías Dios lo llama, pero Jeremías, como Moisés, también tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de este llamado, porque este llamado Dios llama a determinadas personas, no a todas. Pero todas las personas tienen la obligación de predicar o evangelizar a los demás. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestra obligación es hablarle a otros. Yo lo estoy haciendo a través de este canal y las plataformas de internet, porque nosotros emitimos a través de diferentes plataformas, y mis prédicas llegan a muchas partes porque otras personas me comparten a otras iglesias. Entonces, nosotros fuimos tejidos desde el vientre, y lo que el enemigo siempre ha querido es romper el tejido, es decir, ese diseño de Dios, que fue realmente lo que el diablo hizo con Adán y con Eva, romperles el tejido, el diseño de Dios. Recuerden que yo les voy a poner este ejemplo porque esto fue lo que el Eterno me mostró hace pocos días, y hace pocos días me mostró que como Él nos tejió cuidadosamente a cada uno de nosotros, lo que el enemigo ha querido venir haciendo con la humanidad, con la creación de Dios, es ir rompiendo el tejido de Dios, es decir, el diseño. Y es por eso que muchas veces nos encontramos con una cantidad de eventos en las personas y en el mundo, y uno dice, ¿qué pasa? El enemigo está... Voy a poner este ejemplo que siempre lo he colocado. Voy a mirar acá si de pronto traje una hojita, a ver si traje algo acá para simbología. Gracias, Padre Santo, por mis hijos. Los cubro con tu poderosa sangre en esta hora. A ver si por acá tengo algo que yo les pueda mostrar. Por ejemplo, esta es una hoja que está diseñada perfectamente, pero lo que el enemigo quiere es ir rompiendo el diseño de la hoja. Entonces mire que ya está rota, ya tiene partes rotas, ya no es una hoja perfecta, ni que yo pueda utilizar para una presentación de algo formal o serio, porque ya tiene rotos. Mire, ya está de alguna manera esta hoja fue vulnerada, o esta hoja fue destruida, o esta hoja fue dañada de alguna manera. El enemigo siempre ha querido dañar no solamente al ser humano que el Eterno creó, sino a la naturaleza que Dios creó, y al mundo y al universo que Dios creó. Y eso es lo que vemos y lo que llamamos guerras, problemas, enfermedades y destrucción. Es el enemigo rompiendo cada cosa que Dios creó, porque acuérdense que Él tiene una venganza contra el Eterno. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene envidia, lo primero que hace es querer dañar, destruir y romper a la otra persona que envidia. Y eso es lo que el enemigo hace con la creación del Eterno. Como al Eterno mismo el enemigo no le puede hacer daño directamente, entonces Él le hace daño a la creación del Eterno y a los seres humanos que Dios creó. Es lo mismo cuando alguien nos quiere hacer daño. ¿Qué es lo que quiere hacer? Irse en contra de nuestros hijos y de nuestra familia. ¿Para qué? Para hacernos doler el corazón y de alguna manera para hacernos sufrir. Pero nosotros tenemos que saber, y yo lo tengo claro,
que cada cosa que ocurre en este mundo es porque Dios lo permitió, no es porque el diablo tenga más poder que el Eterno. Dice que hasta la hoja de un árbol no se cae del árbol si Dios no da el permiso. Entonces, no es que el diablo tenga más poder que Dios, sino que es Dios el que le permite hacer diferentes cosas de acuerdo a la desobediencia de las personas. Dejo esto por acá. Y continuamos entonces con el tema que nos ocupa en este día. Entonces los planes de Dios son mejores que los nuestros. La palabra de Dios dice, los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal, para darles a ustedes lo que esperan. Eso es lo que el Eterno quiere de nosotros, que nosotros tengamos cosas buenas, como nosotros los padres queremos que nuestros hijos tengan cosas buenas. Asimismo, el Eterno nos quiere dar buenas cosas, pero como nosotros los padres le ponemos algunas condiciones a nuestros hijos para darles ciertas cosas, el Eterno también, porque por eso somos padres, para que entendamos cómo piensa el Eterno como Padre. Entonces Él dice en su palabra que Él tiene buenos planes. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La creación de Él, sus hijos, porque hay creación humana y hay hijos de Dios. La creación humana son todas las personas que nacieron, que están vivas, pero los hijos de Dios son los que dieron un paso adelante para creer en el Señor Jesucristo como dueño, Señor y Salvador eterno. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, inmediatamente nos convertimos en la familia de Dios y el Eterno nos ve como hijos suyos por tener a Jesucristo dentro de nuestro corazón. Es como cuando uno no pertenece a una familia y uno se aparece en otra casa, en otra familia, la gente piensa, ¿de dónde salió? No es de aquí. Lo mismo, cuando una persona no ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor, dueño y Salvador, Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, Dios no lo ve como un hijo, sino como una creación. No lo reconoce como hijo, para que tengas claro. Entonces en Primera de Reyes capítulo 19, del 9 al 15, vayamos. Bueno, en Primera de Reyes 9, vayamos allá. Dice la palabra de Dios, allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Entonces cuando le dijo, sal afuera de la montaña, salga afuera de la depresión. Porque la depresión, ¿qué es? La depresión realmente es no poder solucionar algo en tus propias fuerzas. Por eso la gente se deprime, porque no ha podido solucionar algo, un problema, una situación, porque en sus propias fuerzas no las puede solucionar, es en la fuerza del Eterno. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Elías tenía un problema de depresión, porque Jezabel lo estaba buscando para matarlo y quitarle la vida para que él dejara de hablar de parte de Dios. Porque ustedes saben que al enemigo no le gusta que hablemos de Dios, no le gusta que desenmascaremos la mentira, la falsedad, el pecado. Al enemigo no le gusta eso. Entonces, ¿qué pasa? Que utiliza personas para que se opongan o para que obstaculicen el camino para que nosotros podamos hablar.
Les puedo contar que cuando nosotros vamos a predicar, nosotros siempre estamos rodeados con más personas, por eso ustedes a veces escuchan ruidos, porque personas están con nosotros alrededor. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar y sobre todo cuando yo voy a ministrar una palabra más fuerte o voy a hablar de cierto tema álgido o profundo, pasan muchas cosas alrededor. ¿Por qué? Porque el enemigo se incomoda y utiliza personas y a la creación, las criaturas, los animales, para manifestarse. Por eso no se les haga como extraño que cuando estemos aquí difundiendo o declarando la palabra sucedan cosas, porque es el enemigo el que no quiere que yo hable la palabra. Pero él está derrotado y bajo mis pies en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Elías era un profeta de Dios, un profeta que Dios respaldaba demasiado. Un profeta es una persona que declara una palabra de parte de Dios, que Dios se la dio y usa la boca de esa persona para hablar a través de esa boca, pero es Dios hablando a través de esa persona. Entonces, él había tenido una batalla con Jezabel, con los falsos profetas, adivinos y agoreros y hechiceros que tenía esa bruja, porque realmente era la misma encarnación del mal en esa mujer. Era el diablo en forma humana, pero a través de mujer. Y ya saben, los altares, ellos adoraron día y noche a sus dioses, a sus muñecos, a sus demonios y no pasó nada. Y cuando el profeta oró y pidió a Dios una manifestación, cayó fuego. Bueno, léanse toda la historia antes del capítulo 9 de Primera de Reyes para que puedan entender qué fue lo que pasó. Y porque esa mujer Jezabel lo estaba persiguiendo, mandó personas a perseguirlo para matarlo y callarle la voz, silenciarlo, porque a ella le molestaba, porque él hablaba contra el pecado que ella y el esposo Acab cometían. Y a ella, igual que Herodías, la esposa de Herodes, no le gustaba la voz de Juan el Bautista. Entonces, en Primera de Reyes capítulo 19, 9 al 15, habla acerca de todo lo que ocurrió ahí y cómo fue que Dios le dio una victoria tan grande a Elías, pero Elías se dejó intimidar por Jezabel, por ese demonio que es brujería, control mental, intimidación, o sea, ponerle miedo a las personas con amenazas, y él, a pesar de que había tenido una victoria tan grande de parte de Dios, se dejó intimidar por ese demonio que estaba en esa mujer, y fue y se escondió, huyendo y evitando que ella lo matara, o que las personas que ella había contratado para matarlo lo hicieron, o que lo lograran, o lo hicieran, mejor la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces una persona puede tener un ministerio muy poderoso, puede hablar de parte de Dios, puede tener dones, talentos para hablar profética. Bueno, Dios lo puede usar a él o a ella de una manera poderosa, pero se siente desanimado frente a cualquier situación que ocurre alrededor, o en la familia, o con los hijos, o con esa misma persona. Entran luchas, como entró Elías. Elías entró en una lucha de miedo, entró en una lucha de duda, porque si el Eterno le había dado la victoria contra los falsos profetas de Jezabel, y él había visto el fuego caer del cielo y cómo todo lo que había pasado en los altares de esa gente que invocaba demonios, y cómo Dios se manifestó, pero entró él en una duda porque se dejó intimidar por este demonio que asusta con las palabras, porque ese demonio de Jezabel lo que hace es mandar mensajeros, personas que intimiden, personas que digan, personas que hablen, personas que declaren, personas que merodeen, que rodeen, que estén ahí como de alguna manera, como se dice, metiéndole miedo a la persona, para que la persona quede paralizada y no pueda obrar, no pueda
de alguna manera solucionar o no pueda reaccionar. Entonces Elías quedó bajo ese control mental de Jezabel y bajo esa intimidación de Jezabel y bajo la hechicería y la brujería de Jezabel, porque Jezabel maneja brujería y hechicerías. Y utiliza gente, porque utiliza personas. Mire que Jezabel tenía 450 falsos profetas, o sea que realmente eran hechiceros, brujos y adivinos, pero se hacían pasar por profetas, pero del diablo, porque el diablo también tiene sus profetas. Entonces, los planes de Dios son mejores para nosotros, se lo dijo el Eterno a Jeremías, se lo dijo el Eterno a Elías: sal fuera de la cueva, o sea, salga fuera de tu depresión, de tu intimidación, de tu temor, salga fuera de ese control mental y de esa brujería que le están haciendo y ve delante de mi presencia, vuelve a elevarte, a subir al nivel espiritual, vuelve a buscarme, vuelve a ayunar, vuelve a orar con poder, vuelve a hacer guerra espiritual para que decaiga ese demonio y tú te vuelvas a levantar. ¿Por qué? Porque había desánimo y miedo en Elías, como también lo hubo en David, que también salió huyendo de su enemigo Saúl y fue y se metió a la cueva. ¿Qué simboliza la cueva? La cueva simboliza el lugar a donde la persona va y se esconde. La cueva simboliza depresión, tristeza, dudas, tribulación, problemas. La cueva simboliza huir, esconderse, de alguna manera retraerse, como hace el caracol. No sé si ustedes han visto el caracol tiene una concha y la tortuga también, y cuando se sienten con miedo se meten a la concha. La cueva es realmente una concha donde las personas se meten y se esconden. Entonces yo sé que a ti y a mí nos ha pasado, a algunos les pasa más frecuente que a otros. Yo, la verdad, para deprimirme o estar triste es muy difícil, porque yo no le creo nada al diablo. O sea, nada de las estrategias del enemigo yo las creo. Entonces, para yo tener miedo o depresión o estar triste es muy difícil, es muy difícil. Yo me pongo triste realmente es por el Eterno, por él nada más, pero no inclusive por cosas que le pasan a mis hijos, que es normal que ellos tengan sus propias batallas y luchas. Yo le creo es a Dios, yo le creo que si Dios permite eso es porque Dios lo permitió, pero yo al diablo no le creo nada. Entonces Elías estaba en esa depresión y el Eterno le dijo: salga fuera de ahí, de esa condición, porque está ahí metido, vuelva a pararse, levántese, elévese, suba, vuelva a recuperarse. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos decaído en las fuerzas? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha venido a hablar a través de personas, nos mandan mensajes que nos intimidan o que nos quieren intimidar, o que nos quieren agobiar, o que nos quieren preocupar, o que nos quieren meter miedo, o que nos quieren paralizar? Y el Eterno, ¿qué nos dice hoy? Salga de ahí, levántese espiritualmente y suba a la montaña. Ya les había dicho en una prédica pasada, la montaña simboliza subir escalas hacia arriba al cielo, espiritualmente, estar más cerca del Eterno. Cuando una persona se desanima, baja las escalas. Por eso existen las escalas, por eso subimos y bajamos, ¿sí? Cuando subimos estamos elevados, hemos ascendido. Cuando bajamos hemos descendido. Las personas que están en el mundo con el diablo descendieron hacia abajo. Las personas que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y lo amamos y lo servimos, hemos ascendido, hemos subido. Entonces, los planes de Dios son mejores. Tú puedes hacer un plan, pero nunca será el perfecto plan del Eterno. Siempre será tu plan en tus fuerzas. Pero cuando el Eterno nos dice que
que nos elevemos y que subamos. Él nos está diciendo es que le creamos a Él, que no le creamos al enemigo ni a las estrategias del enemigo, porque ustedes saben que el enemigo es tramposo y mentiroso. Entonces, cuando nosotros le creemos al enemigo, dejamos de confiar en el Eterno y confiamos en las mentiras, porque el diablo tiene una personalidad. ¿Cuál es? La mentira. La Biblia dice que él es mentiroso y él es el padre de todas las personas mentirosas. Cuando ustedes conozcan a una persona mentirosa que no deja de mentir desde que se levanta hasta que se acuesta, su padre es el diablo. Entonces el Eterno dice que el diablo miente, siempre miente. Entonces nosotros no podemos creer en las mentiras del diablo y en los hijos del diablo que son mentirosos. ¿Cuáles son los planes de Dios? El plan de Dios es bueno, pero ¿cuál es el plan del enemigo? Es arruinarnos la vida. Como dice la palabra de Dios, Él vino a 3 cosas. Él vino a robar, porque Él es ladrón. Mi abuelita siempre nos decía desde pequeños, y mi mamá nos lo repetía: el que miente, roba. Y es verdad, una persona que es mentirosa es ladrona. Siempre es así. Entonces, Él vino a matar, robar y destruir. Matar la relación con Dios, robar todos los dones y talentos que Dios nos ha dado y destruir nuestra comunión con el Eterno, con la comunicación con Él. Entonces, Él es ladrón, Él es desde el principio mentiroso, y Él roba y también destruye. Esa es la personalidad del derrotado enemigo que se llama el diablo y sus demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son los trabajadores del diablo. Como por decir algo, cuando uno dice que una persona está en el ejército y tiene jefes en alto nivel, pero el jefe mayor tiene a su disposición a todos los soldados. El diablo tiene también soldados del mal y el Eterno tiene ángeles del bien. Entonces, pero el diablo también tiene ángeles caídos. O sea que fue con lo que, como él robó poder de Dios, también robó la tercera parte de los ángeles. Entonces él es un ladrón. Y él tiene demonios que lo obedecen y ángeles caídos que también hacen funciones para afligir al ser humano aquí en la tierra. Muchas cosas que suceden en la tierra, en el mundo, catástrofes, guerras, hambres, violaciones, y todo es causado por demonios que vienen siendo como soldados del mal. Y los satanistas son soldados del mal. Y ellos le trabajan al reino de las tinieblas, porque ellos son hijos del diablo. Y por eso su padre es Satanás, el padre de la mentira. Entonces el plan del enemigo es arruinar la creación de Dios. Comenzó arruinando a Adán y a Eva, y luego la creación se volvió, los animales se volvieron violentos, porque los animales no eran violentos. Las plantas y los animales comenzaron a tener veneno y a ser mortíferas, y la creación también está contaminada, porque Dios no creó animales salvajes, sino dóciles, eran domésticos, como hágase de cuenta, le obedecían a Adán y le obedecían a Eva, y cuando hubo pecado, el animal como tal se volvió violento por el pecado de Adán y Eva. Entró ese veneno porque realmente la serpiente lo que inyectó fue desobediencia a Dios y amargura contra Dios. ¿Qué es la amargura? Ya lo he explicado. La amargura es sentirse ofendido por algo que no solucionaste, ni que perdonaste, ni que lo hablaste, ni nada, sino que eso se te convirtió en un líquido que se llama veneno, algo que no es bueno dentro de ti. Y los animales tienen veneno también, y las plantas algunas tienen veneno.
y la creación quedó envenenada y el ser humano también hasta el día de hoy. Entonces el plan del enemigo es arruinar a los seres humanos, arruinar la creación de Dios, arruinar la salvación eterna, es decir, que las personas no se salven, sino que se condenen eternamente en el infierno. Es arruinar nuestra economía, que no nos alcance el dinero, que tengamos que estar pidiendo préstamos en el banco o a las personas. Hágase de cuenta como la famosa enseñanza de présteme una tacita de azúcar, présteme una tacita de arroz, présteme unas papas, présteme plata. Esos préstamos son ruina, ¿sí? Y el enemigo vino a arruinar la economía, porque en el reino de los cielos no hay pobreza. Todo lo de Dios es riquezas. Y el enemigo es el que nos ha traído a nosotros escasez económica, porque en el cielo no hay escasez económica, ni hay pobreza, ni hay ruina, ni hay cosas baratas, o sea, inservibles, sino que allá todo dice la Biblia que es oro, plata, piedras preciosas, o sea, los metales más costosos están en el cielo. Y también tú los puedes ver aquí en la tierra, todas esas pedrerías. Mire, este es un anillo que es fino, es de joyería, ¿sí? Tiene piedras, entonces las tenemos, pero las verdaderas joyas y las verdaderas riquezas están en el cielo, en el eterno. Entonces, el diablo solo viene para matar tus sueños, robarte la paz y mentirte. Y entonces él mata, roba y destruye. Es la misión que él tiene aquí en la tierra para aquellos que se dejen manipular. Porque el diablo, el enemigo es un manipulador. ¿Qué significa? Una persona que todo lo que hace es con mentiras. Cuando una persona es manipuladora es mentirosa, porque lo que hace es mentirle a las personas y manipularlas con esas mentiras. El desánimo en medio del desierto. ¿Qué es un desierto? Porque a las personas no les gusta el desierto, a las personas les gusta vivir como se dice, en confort. Vivir plácidamente y que pues todo sea, como se dice, bueno, que no tengamos luchas con nadie, que todo sea pacífico, que todo sea perfecto, que todo sea fluido, y no es así. En el mundo dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero ustedes no teman, yo vencí al mundo. ¿Quién habla ahí? Jesucristo. Jesucristo venció en la cruz todo. La pobreza, la enfermedad, los problemas mentales, venció la escasez económica, venció todas las enfermedades, venció los problemas emocionales, venció todo tipo de problemas. Jesucristo los venció en la cruz, porque el diablo nos metió en problemas. Entonces Jesucristo vino a devolvernos la paz que el Eterno había creado en Adán y en Eva, y estamos en un proceso. Por eso cuando la gente nos ve y nos dicen, tú tienes una paz que yo no entiendo, porque si tú tienes algunos problemas, algunas dificultades, ¿cómo puedes tener paz? La paz que yo tengo no me la da ni el dinero, ni la comida, ni la ropa, ni los viajes, ni ninguna persona, ni tener una pareja o no tenerla, nada. La paz que yo tengo, dice la palabra de Dios, yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué sobrepasar? Que está por encima de cualquier otra falsa paz. Yo conozco gente que cuando tiene plata es feliz, y cuando no tiene plata es amargada. O sea, su paz se la da la plata, y cuando no tiene plata entonces está triste. O sea, depende de las circunstancias. Yo no dependo de las circunstancias, yo dependo del Eterno. Por eso ustedes siempre me ven que yo soy la misma, siempre. El desánimo, el miedo, desertar, dejar el llamado porque tienes un problema. Hay gente que dice, cuando yo esté bien, sirvo a Dios.
Cuando yo ya cambie, cuando yo ya sea perfecta, cuando yo ya tenga una economía estable, cuando yo logre todos mis sueños y mis metas, serviré a Dios. Y resulta que no es así. Debes servirlo si Él te llamó, como estés. El apóstol Pablo era médico, Lucas, era el apóstol Lucas, pero Pablo era un erudito. ¿Qué es un erudito? Una persona demasiado entendida en muchos diferentes temas. Una persona erudita, cuando uno dice, uy, esa persona es un erudito, una erudita, significa una persona entendida en diferentes temas, sabe mucho, conoce muchas temáticas, ha estudiado mucho, ha leído mucho, ha viajado mucho. Y sobre todo la inteligencia no la dan los libros, la inteligencia viene del Eterno. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran pescadores, pero hablaban con una inteligencia y con una sabiduría como si hubieran estudiado en la universidad. Y ellos eran pescadores, no tenían estudios. Pero la inteligencia del Eterno en ellos los hacía sobresalir por encima de gente que había estudiado en ese tiempo. Digamos, en este tiempo son las universidades, los colegios tecnológicos y demás. En ese tiempo eran escuelas que ellos tenían de diferentes cosas. Por ejemplo, Pablo era erudito, sabía idiomas, sabía temas, era maestro, era una persona respetable, era una persona importante. ¿Y en qué se convirtió el apóstol Pablo? En un servidor del Eterno, encarcelado casi la mayoría de veces, viviendo en escasez, con gente que lo odiaba sin justa causa, lo perseguían, a toda hora lo querían meter a la cárcel, porque el enemigo, una de las cosas que siempre ha querido hacer con los hijos de Dios es meternos en cárceles espirituales, pero él trata de llevarnos a la cárcel física. Él quiere eso. Prisiones, porque ustedes saben que el infierno tiene prisiones. Entonces el enemigo lo que ha querido siempre con la humanidad es meterla en prisiones. Cada vez que ustedes vean a un drogadicto está en prisiones espirituales. Cada vez que ustedes vean a hombres o mujeres en la prostitución están en prisiones. Cuando ustedes vean a una persona practicando la brujería, la hechicería, la lectura de las cartas, todo eso son prisiones espirituales. Entonces, aunque Pablo estaba en esa condición, él llegó un día a decir, yo sé que es vivir en la abundancia, yo sé que es vivir en la escasez, y no me importa estar en ninguna de esas condiciones, soy feliz. Y cuando uno puede decir eso, yo lo puedo decir ahora, yo puedo vivir en la escasez y también puedo vivir en la abundancia y ser feliz en cualquiera de las situaciones. Como me dice mi hijo, mami, tú siempre eres feliz. Y puedo tener una situación, pero yo no pierdo mi felicidad ni mi paz. Y yo lo entendí después, ya después de muchos años de proceso y madurez, que yo puedo estar feliz teniendo o no teniendo, estando sola o acompañada, habiendo cumplido muchos de mis sueños o no, o inclusive promesas que Dios me ha hecho que se han demorado, no me amargo. Para mí es normal, es parte de la vida, pero hay gente que solo es feliz teniendo cosas, solo es feliz teniendo plata, y cuando no las tiene no es feliz. Entonces su felicidad depende de las cosas materiales, no de las espirituales. Entonces vemos que aquí en esta palabra que nos ocupa hoy acerca de la fuerza del búfalo y del vuelo alto del águila, porque estamos hablando de ese tema, lo estoy apenas desarrollando. Hay personas que han sido llamadas por el Eterno, pero se han desanimado. ¿Qué significa desanimarse? Que han mermado, han menguado, como cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, aquí hay una fruta en Colombia que se llama lulo. No sé si ustedes conozcan el lulo. Y el lulo, cuando uno hace jugo de lulo, sale mucha espuma.
y es muy rico ese jugo. A mí me parece tan divertido ese jugo porque el Eterno hacerle espuma a una fruta, tan delicioso. Y me parece divertido porque el Eterno es divertido, el Eterno es feliz, el Eterno es alegre y ha hecho cosas divertidas y alegres, como por ejemplo las mascotas, el conejo, la piel es hermosa, tocar el animal es divertido, es muy bonito, la sensación. Y entonces tomar ese jugo de lulo con esa espuma y uno dice, wow, esta fruta con esa espuma como si fuera un batido, maravilloso. Entonces, así es nuestra relación con Él, es como decimos, estamos con esa espuma, con esa efervescencia, con ese ánimo, con toda esa fuerza, y después de un tiempo la espuma del jugo ya no está. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Padre Celestial? Que nosotros muchas veces teníamos una relación antes con Él, más fuerte, pero fue menguando, fue mermando, como la relación de pareja. Si tú dejas que tu relación de pareja merme, va menguando, o sea, se va apagando, hasta que la pareja ya dice que no se aman, aunque se puedan amar, pero ya dejaron apagar la ilusión, el interés y muchas cosas. Por eso vivir en pareja o casados es lo que Dios permite para procesarnos a nosotros mismos, a cada uno. Cuando uno está con una pareja, Dios lo procesa a uno en su egoísmo, en su ego, en su independencia, en muchas áreas. Entonces es como estar en proceso con la persona que estás compartiendo tu vida, pero no debe ser una cosa angustiosa ni una cosa tormentosa. Yo creo que si uno tiene una pareja es para ser, yo pienso que lo más importante es ser mejores amigos. Tu mejor amigo, tu mejor amiga debe ser tu pareja, tu esposo, tu esposa, nadie más. Y verse el uno al otro como dos compañeros de vida, como las dos manos que se necesitan, como las dos piernas, como los dos oídos que se necesitan juntos, los dos ojos, verse como un equipo, no como una rivalidad, ni como quién es, esta quién es, sino verse como un apoyo el uno al otro, porque realmente eso fue lo que Dios hizo a Adán, un apoyo. Y para Eva, Adán era un apoyo, no era una carga. Entonces, en Isaías 40:31, ¿qué dice la palabra de Dios? Gracias, Padre Santo, por esta palabra hoy. Sé tú ministrando los aires, Abba Padre, en el nombre de Jesucristo. Isaías 40, en el versículo 31, que es la palabra que nos ocupa hoy. Dice en el versículo 31, el poder de Dios, la grandeza de Dios. En 31, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Entonces ahí es donde está la promesa de nosotros podremos subir niveles espirituales impresionantes como el águila. Arriba en el cielo solamente el águila puede estar más arriba que todos los demás pájaros. Y sola, porque el águila no vuela en bandada, sino sola, o con su pareja, con nadie más, o con sus aguiluchos, que son sus hijitos, pero el águila no se rodea de otros animales, solo de los mismos, de su mismo género. Es decir, el águila simboliza, y se las dejo aquí abajo la prédica, una persona que tiene un gran nivel espiritual, que ya se desapegó de todo lo material, de todas las cosas de este mundo, pudo subir a una relación con Dios muy alta y puede estar solo, sin hacerle falta a otras personas, pero puede vivir con su esposo, con su esposa y con sus hijos, y pueden vivir solos sin estar necesitando a más gente alrededor. Cuando una persona es llamada profeta, una de las características de un profeta, sea hombre o mujer profetiza, es que están solos.
Dios los mantiene solas. ¿Por qué? Porque están elevados, están muy arriba. Entonces, ¿qué pasa con el águila? El águila tiene una visión muy, muy exacta. Puede mirar desde mucho, digamos, a lo lejos la presa. La puede mirar con detalle y precisa para irla a cazar. Tiene una visión perfecta. El águila tiene unas alas gigantes. Cada ala mide aproximadamente 2 metros, porque el águila es muy grande. Y el vuelo del águila es majestuoso. Y el águila puede estar sola en el nido y ella misma hace todos sus procesos de restauración, de sanarse, de cambiarse, háganse de cuenta como que el águila misma se ministra, se autoministra, se autosana, se autoayuda, se hace todo. El águila tiene esa capacidad de quitarse ella sola el pico, las uñas, las plumas, quedarse totalmente desnuda y que le vuelva a crecer todo nuevo. Es decir, se renueva, vuelve a ser nueva en diferentes temporadas. ¿Y qué simboliza el águila? Entonces, el águila significa una persona que ya se superó a sí misma, su estado emocional, su estado espiritual, su estado sexual, en todas las áreas se superó. Es decir, hizo los procesos y subió. Hágase de cuenta cuando uno sube niveles. No sé cuántos de ustedes han subido a la Piedra del Peñol, yo subí 2 veces. Y les puedo decir que cuando uno comienza a caminar hacia arriba, a subir esa montaña, que no es el Everest, porque el Everest es la montaña más alta del mundo. Cuando uno sube allá a esa piedra, porque es una piedra, y uno comienza a subir, digamos, va en el escalón 30, uno empieza a sentir miedo, porque uno sabe que se está apartando de la tierra, y uno va comenzando a sentir como, eso se llama, uno comienza a sentir la elevación, pero cuando uno llega a la escala, son como, no sé, no quiero mentir cuántos peldaños, son muchos, hay que subir muchos, son como 450, y dicen que cada día le sale una escala nueva a esa piedra, yo no sé cómo, eso es algo espiritual. Y cuando ya uno está arriba, está elevado, porque arriba ya uno mira todo abajo y es pequeñito. Cuando nosotros estamos elevados en el eterno, todos los problemas para nosotros son minúsculos y pequeños. Ya nada es grande, ya nada es gigante como Goliat, ya todo es pequeño porque ya sabemos que estamos tan arriba con el eterno que Él es la fuerza y Él es el poder y todo lo demás es muy pequeño. Entonces, cuando nosotros hemos subido a esa elevación espiritual, es por eso que la gente, ni el enemigo nos puede derribar. Las murmuraciones y los comentarios de la gente ya no nos afectan. Si tenemos o no tenemos dinero, tampoco nos afecta. Si tenemos o no una pareja, no nos afecta. Si la familia nos rechaza o no nos quiere, no nos afecta. Si perdemos a los hijos, sea que partan a la presencia de Dios o mueran, o que los hijos, muchos no quieran ya servir a Dios porque el mundo los envolvió por un tiempo, porque son realmente hijos de Dios, pero ellos quieren vivir experiencias, uno los deja. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación y la fuerza no es de uno, sino del Eterno. Y Él es el único que puede salvar a una persona. Nosotros en nuestras fuerzas no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar a cada persona haciendo sus procesos. Y ya no nos afecta nada. Ya subimos, ya estamos arriba. Entonces, todo lo demás es pequeño. Es fácil, realmente es fácil. Y por eso es que cuando ya hemos subido a esa elevación espiritual, spiritual elevation, es que nosotros podemos decir, como Pablo,
para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En pocas palabras lo que dijo Pablo es, yo vivo en esta tierra para el Señor, pero si me muero también voy a morir para estar con Él, entonces voy a ganar por todos lados. Yo pienso ya así, si muero, muero en el Señor, y si vivo, vivo para el Señor. Esa es mi vida realmente es el Señor, mi Padre Celestial. A mí no me importa nada más, solo la presencia del Altísimo, que yo esté bien con Él, eso es lo más importante para mí. Entonces, la palabra de Dios dice que Él nos dará nuevas fuerzas como las del águila, porque el águila se remonta y cuando hay una tormenta, un tornado, un huracán, una cosa horrible en los aires, porque todas las tormentas y los huracanes son causados por fuerzas demoníacas, para que lo sepan. Todo eso, todas esas revoluciones del aire y todas esas cosas que uno dice, huracanes y tornados, y todas esas fuerzas son demoníacas. Entonces digamos que el enemigo nos levanta enemigos, enemigas, nos levanta gente, nos levanta situaciones económicas, nos levanta situaciones con los hijos, nos levanta situaciones por un lado y por el otro, inclusive en el mismo ministerio, en la misma iglesia, sirviéndole al Señor. Entre más esté pesada la situación o fuerte, más arriba vamos a estar. Entonces, ¿qué hace el águila? El águila lo que hace es subir niveles. Déjenme mirar acá. Sí, déjenme mirar acá. Bueno, subir niveles con el Eterno. ¿Por qué? Porque la confianza del águila no está en las cosas externas, sino en su fuerza interna. El águila tiene una fuerza interna. Entonces, déjenme acá revisar una cosita, ya vuelvo. Bueno, entonces retomo lo del tema de el desánimo, el miedo, desertar, dejar el llamado, el ministerio, salir huyendo, creerle al diablo, las mentiras del diablo, lo que dice la gente. Mi mamá siempre me ha enseñado desde muy pequeña y me lo reitera mucho, y es que cuando yo le comento situaciones, siempre me dice, al árbol que da buen fruto le tiran muchas piedras. Al árbol que tiene buenos frutos le lanzan para tumbarlo, para tumbarle los frutos, para tumbarle las virtudes. Y lo que siempre me quiere decir es, usted tiene buenos frutos, usted es valiosa, tiene mucho talento, tiene muchos dones, tiene muchas cualidades, tiene mucho que dar y mucho que representar. Entonces por eso le tiran tan duro, le hacen falsos testimonios, le sacan falsos testimonios, le dicen cosas a la gente contra usted, porque tiene mucho para dar. Entonces le tiran para tumbarla. Entonces, por eso hay que escuchar la sabiduría de los padres, porque los padres le dicen a uno realmente todo como es, como se dice, en carta blanca, a calzón quitado. Como dicen los países, nosotros los países. El profeta Elías se desanimó y él le creyó al espíritu hechicero, al espíritu de brujería, él le creyó a la intimidación, a la amenaza, a los mensajeros, al miedo, le creyó a todo eso, después de él haber sido tan usado por el Eterno. ¿Por qué? Porque hasta David, que era un guerrero y un adorador tremendo, también cayó en una cueva. La cueva, ya lo expliqué, simboliza esconderte, como cuando la gente está deprimida, que tienen esa enfermedad, porque la depresión es una enfermedad. Esas personas cuentan sus testimonios que se esconden en un cuarto y no salen por días, no se bañan, no se visten, duermen, lloran, no comen, apagan las luces, cierran las ventanas, pasan días y días en eso se llama un trastorno bipolar, que es cuando la persona
tiene dos personalidades metidas adentro, que son dos demonios que están en una lucha, como estaban Esaú y Jacob dentro del vientre de Rebeca, luchaban. Cuando una persona tiene desórdenes mentales, que son realmente desórdenes espirituales, porque la persona que tiene bipolaridad, depresión, tiene que tomar pastillas tranquilizantes o para dormir o pastillas antidepresivas, tiene bipolaridad. O sea, hay dos personalidades, dos personas gobernando adentro. Está el bien, está el mal, está la luz, está la oscuridad. Y por eso cuando una persona cae en depresión, que es una enfermedad, es porque la persona está luchando con dos personalidades adentro de sí misma. Entonces, Elías cayó en esa depresión. David cayó en esa depresión, porque por un lado eran hijos del Altísimo, pero por el otro lado le estaban creyendo las mentiras al diablo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarmar el reino de las tinieblas. ¿Cómo? Saliendo de la condición y elevándote espiritualmente, que fue lo que el Eterno le dijo a Elías: salga de la cueva, levántate, porque estaba seguro acostado ahí en esa cueva, en esa tierra, porque ¿qué es una cueva? Una cueva está llena de piedras y de tierra, de humanidad. Realmente la cueva es un lugar donde la persona se refugia para, de alguna manera, animarse o de alguna manera sentirse autoconmiseración y asimisma refugiarse en su propia humanidad. Eso significa la cueva, un lugar donde la persona se refugia y de alguna manera está consintiendo, está consolando su propia carne y su propia humanidad, porque acuérdense que la carne es sentimental, el Espíritu de Dios es fuego, es poder. Entonces, ¿tú en qué estás? ¿Estás en la carne, en lo sentimental, o estás en lo espiritual, el fuego y el poder? ¿En qué estás? Entonces, la promesa de Dios es darnos lo que Él nos ha prometido, lo que nos merecemos, lo que anhela nuestra alma, lo que anhela nuestro corazón, los sueños, los deseos, los anhelos, aquellas cosas inclusive pequeñas que el Eterno sabe que a ti te gustan, tu comida preferida, tu bebida preferida, tu lugar preferido, lo que tú anhelas, Él también te lo da, porque Él es detallista. Y muchas veces uno piensa: hoy tan rico comer tal cosa que nos guste mucho. Y uno lo piensa y uno lo puede pedir, uno le puede pedir al Padre Eterno: Padre, yo quiero tal cosa de comer, y Él se la da a uno. ¿Cuándo? Puede ser en ese momento o un poquito más adelante. Pero luego uno come eso y uno dice: ay, gracias Señor, porque yo te pedí, quería comer esto y ya lo estoy comiendo. No sé, a las personas que les gusta mucho diferentes cosas. A mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con quesos gratinados, todo eso, pasta, lasañas, cosas con queso gratinado, como comida italiana me gusta mucho, o la comida de mar, camarones, langostinos, me gusta, y uno le pide al Eterno: quiero eso, y Él se lo da a uno, porque Él sabe que somos sus hijos, y que como nuestros hijos nos dicen: ay, mami, yo quiero comer un helado, uno se lo da, porque uno quiere que su hijo, su hija sea feliz. Entonces, en el Salmo 27:3, hoy estamos hablando acerca de la fuerza y la elevación espiritual. Salmo 27:3, perdón. Salmo 27:3. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Entonces mire esta fuerza, mire esta condición. Aquí está hablando el himno de David: tú proteges mi vida. ¿Por qué? Porque es que Saúl lo perseguía por envidia. Y
y hablaba contra David. Le buscaban falsos testimonios, lo ponían en problemas que él no tenía, decían que él había hecho ciertas cosas que él nunca había hecho. A mí me ha pasado, a mí me han metido en unos chismes, han inventado unas cosas bárbaras de mí, me han levantado falsos testimonios, una vida que yo nunca he vivido, me han inventado cosas que yo nunca he hecho, falsos. ¿Y quién lo hace? La gente que te tiene envidia. Entonces Saúl, como tenía ese sentimiento de envidia y competencia contra David, ¿qué quería? La destrucción de su rival. Porque es que el rival, ¿quién es? Es la persona que tú ves que tiene muchas capacidades y tú no la puedes sobrepasar. Entonces, como no puedes llegar a ser como esa persona, lo que buscas es la destrucción de esa persona, de alguna manera, hablando contra ella, intimidándola, buscando que le pase algo, que se muera, que salga del camino, que la gente no la quiera, que la gente no la apoye, que la gente no la busque, que no le vaya bien. Y Saúl buscaba eso contra David. Todo lo que, esa impotencia que tenía Saúl, porque Saúl era una persona insegura, envidiosa y era una persona depresiva. Entonces veía que David era adorador, guerrero, triunfante, que la gente lo quería, y Saúl sentía demasiado odio por David, porque Saúl no tenía nada de eso. Entonces David dijo: aunque un ejército venga contra mí, yo no temeré. ¿Qué significa? Puede venir un ejército. ¿Cuánto trae un ejército? 6,000 personas, más o menos. Pueden venir de 2 a 6,000 personas engallada, como se dice, en grupo, juntos o separados, o por docenas, o de a 3 o de a 5, no importa. Mantendré la calma, estaré en paz y no tendré miedo. Eso es de Dios, que es cuando uno dice: se me puede parar el mismísimo demonio aquí enfrente mío, no temeré, no me dará miedo, no estaré asustado, no estaré huyendo, no tendré que salir a esconderme a ninguna parte. Yo pienso que, a ver, lo digo a título personal, si a mí me quieren hacer daño físicamente, porque espiritualmente no lo pueden hacer, porque yo estoy muy protegida con la palabra de Dios y con la presencia del Altísimo. Su sangre, la sangre de Cristo, repele al enemigo, al diablo, a la brujería, a la hechicería. A mí no me pueden tocar, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni el ministerio. Pero digamos que el enemigo, como hizo Jezabel, que trató de poner mucha gente contra Elías para que de alguna manera lo sitiaran, lo rodearan y lo mantuvieran como bajo presión. A David también le pasó eso. Lo perseguían, lo sitiaban, lo buscaban, lo rodeaban como para sentir, para que él sintiera presión y miedo. Pero David lo dijo: tendré fuerzas, no tendré miedo, estaré en calma, permaneceré tranquilo. O sea, ¿quién puede dar eso? El Eterno, la confianza en el Eterno. Entonces, me parece a mí tan lindo eso, porque, digamos, yo me pongo a pensar: si alguien me quiere hacer daño, yo no me escondo, me pongo de frente, como el águila. A ver, aquí estoy, ¿qué me va a hacer? Hágame lo que me vaya a hacer. Lo que le pudiera pasar en últimas instancias a una persona, que diríamos, entre comillas, sería grave, morir. Pero es que morir es vivir para Cristo. Entonces uno no pierde. Entonces, por ejemplo, como yo no le tengo miedo a la muerte, yo no me escondo. Yo enfrento a las personas y a las cosas. Digamos que si a mí me llaman, me dicen: Pati, es que necesitamos hablar con usted de un tema que nos aclare. Yo voy, yo enfrento, yo me pongo de frente así. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasó? No me escondo. Hay gente que es cobarde, hace las cosas y se esconde, o nunca da la cara, o nunca enfrenta, o nunca aclara, o nunca, digamos, se pone como de frente, como el águila frente a la tormenta. A ver, el águila ve la tormenta y dice: me meto, porque el águila sabe que la tormenta no la puede destruir.
sino que el viento de la tormenta, como el aire está revolucionado así, las alas del águila suben más. Entonces el águila, al subir más, sale de la tormenta y está más arriba que todos los animales. Eso es lo que hace el Eterno con nosotros. Nos saca de un nivel y nos pone en uno más alto, donde ya nada ni nadie nos puede tocar. Que es cuando la gente dice, esa persona es imbatible, nadie ha podido contra ella. ¿Por qué? Porque el Eterno promete que Él no dejará caído a sus elegidos. Dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. El justo significa la persona que es inocente de alguna cosa que, digamos, una persona la están inculpando de algo que no hizo. Dios la saca en victoria a la persona inocente porque es justa. Un justo es una persona que no daña a los demás, que no le hace daño a los demás, que no está buscando el daño de los demás, que no está buscando perjudicar a nadie. Una persona justa es la que busca que todos estén bien. Entonces el Eterno lo promete, que si caemos 7 veces, 7 veces seremos levantados. O sea, es decir, no nos dejará en derrota ni avergonzados. Y levantaremos vuelo como el águila, tendremos fuerzas como el búfalo. ¿Qué es el búfalo? El búfalo es un animal súper grande, más grande que un toro, muy grande y muy fuerte. El búfalo es un animal imponente y es un animal que no es cualquier animalito por ahí, es un animal que es feroz. Y la palabra de Dios dice que Él nos dará las fuerzas del búfalo, o sea, unas fuerzas que no se agotan. Y yo le doy gracias a mi Padre Celestial porque Él me ha dado a mí muchas fuerzas físicas. Yo soy muy fuerte físicamente y soy muy fuerte mentalmente y soy muy fuerte espiritualmente y siempre he tenido esa fortaleza. Como yo les contaba en una prédica pasada, yo desde niña era muy activa. Yo hacía mucho deporte, bicicleta, patineta, patines, caminatas, nadar. O sea, era muy así, activa. Y todavía lo soy. Soy muy activa en lo que haya que hacer. Si hay que trabajar en una cosa, trabajamos en esa cosa. Si hay que hacer esta cosa, hacemos esa cosa. O sea, como se dice en términos paisas, no se le arroga nada. Yo soy todera, yo para las que sea, como se dice, y sin miedo, ¿sí? Porque hay gente que le da miedo los retos. Yo no, yo me le mido a lo que haya que hacer. Entonces, esta misma actitud la tenía David, y él lo dijo ahí. Volvemos a leerlo, por favor, para que no vayamos a olvidarlo. 27:19 dice... 27 que leí, 27:3. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Entonces, el ejército son todos esos falsos testimonios que te levantan a ti para destruir tu imagen. Y lo primero que el enemigo le va a levantar a una mujer es que ha sido prostituta o una vagabunda, o que ha tenido muchos maridos, o que le pueden